Bueno, en primer lugar les agradezco que siempre están ahí. A la distancia han sido una gran compañía, lo son el día a día. Es un grupo de personas maravillosas las que conocí, con las que comparto todos los días de mi vida, lo bueno y lo malo. Y eso es algo impagable. Es impagable que estén ahí y que me hagan sentir cerca, que es importante, más hoy por hoy. Bueno, primero que todo, antes que me olvide, quiero agradecer a las chicas que me mandaron esto, hermoso. Estoy muy feliz, me encanta. Bea, sos una genia. Blanca también, que estuvieron ahí atentos. Me mandaron todas. Tengo esa. Oh my God, es lo más. Y me encantó el gesto, no me lo esperaba. Y nada, la verdad, muchas gracias. Tengo la emoción de que los libros físicos, conseguí 2. Me los trajeron desde Buenos Aires hace unos días. Y por suerte estoy leyendo un libro que es, creo que ustedes saben lo que es, el sentir la fragancia esa de un libro nuevo es lo más. No hay cosa que lo compare. Así que bueno, el capítulo que nos reúne hoy es el capítulo 18 del libro Tambores de Otoño. Vamos a hacer dos capítulos, 18 y 19, ¿sí? Espero. Eli, Marcia, Noé, me están saludando, gracias, las quiero. Vero también. Beso a todas. Bueno, para las que me conocen saben que yo a mí me pongo muy nerviosa a leer en voz alta y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Así que bueno, empezamos. Capítulo 18. Lujuria impropia. El reverendo Walcott había sido un hombre bondadoso y ecumérico, tolerante a todas las opciones religiosas y deseoso de albergar doctrinas que su congregación podía considerar ultrajantes o directamente blasfemas. Sin embargo, toda una vida expuesto a la rigidez del plavesterismo escocés y sus permanentes recelos hacía todo lo apostólicamente romano, había dejado en Roger cierta inseguridad a la hora de entrar en una iglesia católica, como si temiera a que lo atacaran por la espalda estrafalarios secuaces de la Veracruz para bautizarlo por la fuerza. Pero nada de eso ocurrió mientras seguía a Brianna al interior de la pequeña iglesia de piedra. Había un muchacho con una larga túnica blanca en el otro extremo de la nave, pero estaba encendiendo con tranquilidad 2 pares de grandes cirios blancos que decoraban el altar. Un suave y desconocido aroma flotaba en el aire. Roger inhaló, intentando ser discreto. ¿Incienso? Al entrar junto a él, Brianna sacó de la bolsa un pequeño velo negro de encaje y se lo puso en la cabeza con unas horquillas. ¿Qué es eso?, preguntó. No sé cómo lo llaman, respondió. Se usa en la iglesia si no llevas sombrero o velo. En realidad, ya no existe la obligación de llevarlo, pero crecí con esa costumbre. Las mujeres no podían entrar en una iglesia católica con la cabeza descubierta. Ya sabes. No lo sabía, dijo Roger, cada vez más interesado. ¿Por qué no? Según San Pablo, creo, contestó, sacando el cepillo del bolso, para arreglarse las puntas. Las mujeres debían cubrirse el cabello para no ser objeto de lujuria impropia. Un viejo chiflado, añadió, devolviendo el cepillo al bolso. Mamá siempre decía que tenía ojeriza en las mujeres. Pensaba que eran peligrosas, comentó con una sonrisa burlona. Lo son. De manera impulsiva, se inclinó
y la besó, sin hacer caso de las miradas de la gente que se encontraba más cerca de ellos. Ella lo miró sorprendida, pero luego le devolvió el beso, suave y rápidamente. Roger sintió un murmullo de censura, pero no le prestó atención. En la iglesia y en Nochebuena, dijo alguien en voz ronca. Bueno, Annie, no es exactamente en la iglesia, es solo la entrada. Y él es el hijo del ministro. Bueno, ya conoces el dicho, Annie. En casa de herrero, cuchillo de palo. Me atrevería a decir que lo mismo ha corrido por el hijo del ministro, que se ha ido al infierno. Vamos. Las voces se desvanecieron en la iglesia junto con el remilgado golpeteo de unos tacones altos y un susurro más suave del hombre que la acompañaba. Brianna se hizo a un lado y lo miró, con la boca temblando de risa. ¿Te has ido al infierno? Roger le devolvió la sonrisa y tocó su rostro radiante. En Navidad. Llevaba el collar de su abuela y su piel reflejaba el brillo de las perlas de agua dulce. Si el diablo me acepta. Antes de que pudiera responder, una ráfaga de aire nublado los interrumpió al abrirse la puerta de la iglesia. Señor Wakefield, ¿es usted? Se volvió y se encontró con dos pares de ojos inquisitivos, dos ancianas de baja estatura, cogidas del brazo, ataviadas con abrigos de invierno y el cabello ahuecado bajo los pequeños sombreros de felpa semejantes a un juego de topes para la puerta. Señora McMurdo, señora Ernest, felices Pascuas, saludó sonriendo. La señora McMurdo vivía a 2 puertas de la rectoría y caminaba hasta la iglesia cada domingo con su amiga, la señora Hayes. Las conocía de toda la vida. Entonces, ¿se va a Roma, señor Wakefield?, preguntó Chrissy mientras su amiga reía y un par de cerezas rojas se mecían en su sombrero. Aún no, respondió Roger, todavía sonriendo. Estoy acompañando a una amiga. ¿Conocen a la señorita Randall? Empujó a Brianna hacia adelante y procedió a las presentaciones, sonriendo por dentro mientras las dos ancianas observaban con franca curiosidad. Para ambas, su presencia allí era una declaración de sus intenciones tan claras como lo habían publicado en el periódico. Qué lástima que Brianna no se diera cuenta. O sí que lo hacía. La mujer lo miró de reojo, con una sonrisa especial, y le apretó el brazo durante un instante. ¡Ay, mira! Ahí viene el muchachito con el incensario, chilló la señora Hayes, al ver al otro muchacho con túnica blanca que salía del santuario. Será mejor que entremos ya, Chrissy, o será imposible sentarse. Es un placer conocerte, querida, dijo la señora McMurdo, con la cabeza tan estirada para mirarla que a un punto mantuvo de perder el sombrero. Qué muchacha más guapa y alta, miró a Roger con picardía. Qué suerte que hayas encontrado a un muchacho para hacer pareja, ¿no? Chrissy. Ya voy, Jessie, ya voy, no me apures, hay tiempo. La señora McMurdo se volvió sin prisa para unirse a una amiga mientras enderezaba su sombrero, que estaba decorado con un puño de plumas de urogallo. La campana comenzó a tañer y Roger cogió a Brianna del brazo. Frente a ellos, Jessie se volvió con una mirada inquisitiva para dirigirles una sonrisa pícara. Brianna se humedeció los dedos en la pila de piedras y se santiguó. A Roger el gesto le resultó extrañamente familiar, pese a que se trataba de un rito católico.
Años atrás, mientras hacía senderismo con el reverendo, llegaron al estanque de un santo, oculto en una arboleda. En un extremo había una roca lisa, junto a un pequeño manantial. El grabado se había erosionado de manera que apenas quedaban la sombra de una figura humana. Una sensación de misterio flotaba en el pequeño y oscuro estanque. El reverendo y él permanecieron de pie un rato, sin pronunciar ninguna palabra. Entonces, el reverendo se inclinó, tomó un poco de agua y la derramó al pie de la roca en una ceremonia silenciosa. Tomó un poco más y se la vertió en la cara. Solo entonces se arrodillaron junto al manantial para beber el agua fría y dulce. Por encima de la espalda arqueada del reverendo, Roger pudo ver los nudos harapientos de tela atados a las ramas del árbol, que se cernía sobre el manantial. Promesas, recordatorios de oración que había dejado a aquellos que aún visitaban el antiguo santuario. Durante varios milenios se habían bendecido los hombres con agua antes de perseguir los anhelos de sus corazones. Roger metió los dedos y de manera incómoda se tocó la cabeza y el pecho, como si se tratara de una oración. Se colocaron en el transepto oriental, junto a una familia que trabajaba para organizar sus cosas. Y los niños somnolientos pasando abrigos, bolsos y biberones de un lado a otro mientras alguien tocaba un villancico en el pequeño órgano invisible. Luego la música se detuvo. Se produjo un silencio expectante y comenzó a sonar de nuevo un villancico. Roger y otros se pusieron en pie mientras la procesión entraba por el pasillo central. Había varios monaguillos con túnicas blancas y uno de ellos ondeaba un incensario que desprendía nubes de aromático humo a la multitud. Otro portaba un libro y un tercero llevaba un crucifijo en una horripilante figura pintarrajeada de rojo, cuyos sangrientos ecos resplandecían en la vestidura dorada y rojas del sacerdote. A su pesar, Roger sintió un ligero rechazo por la mezcla de bárbara ostentación y los modulados cánticos en latín, puesto que le resultaban extraños si pensaba en lo que de manera subconsciente le parecía apropiado en una iglesia. Sin embargo, al comenzar la misa, todo le pareció más normal. Lecturas conocidas de la Biblia y el acostumbrado sermón, agradablemente aburrido, en el que los inevitables deseos navideños de paz, buena voluntad y amor le venían a la mente, serenos como lirios blancos flotando en un estante de palabras. Cuando los fieles se pusieron de nuevo en pie, Roger había perdido cualquier impresión de extrañeza. Apenas percibía el olor dulce y amezclado del incienso. Al encontrarse rodeado de un cálido y conocido ambiente constituido por abrillantador de suelos, lana húmeda, vapores de naftalina y un ligero aroma de whisky, con el que algunos feligreses se habían fortalecido para la larga ceremonia. Al inspirar profundamente, incluso tuvo la impresión de que notaba un toque de hierba fresca en el cabello de Brianna. Brillaba bajo la tenue luz del transepto, suave y abundante, como si se comparara con el violeta oscuro de su jersey. Con los destellos cobrizos apagados por la penumbra, tenía el color cobrizo de la piel de un ciervo y le provocaba la misma sensación de anhelo que había sentido cuando lo sorprendió uno de los senderos de las Highlands. Una intensa necesidad de tocarlo, de acariciar al animal salvaje
y conservarlo de alguna manera, junto con la certeza absoluta de que el más mínimo movimiento de un dedo haría que huyera. Pensó que, pese a lo que la gente pensara de San Pablo, el hombre había sabido lo que decía respecto al cabello de las mujeres. ¿Lujuria impropia? Tuvo un repentino recuerdo del pasillo vacío y el vapor que venía del cuerpo de Briana, así como las serpientes húmedas y frías de su cabello sobre su piel. Apartó la vista e intentó concentrarse en lo que tenía lugar en el altar, donde el sacerdote alzaba la hostia mientras que un niño pequeño agitaba las campanas enloquecido. Observó a Briana cuando iba a comulgar y se dio cuenta de que había comenzado a rezar. Se relajó un poco cuando fue consciente de su oración. No era el innoble "permíteme que la posea", era más humilde y esperaba que aceptable "permíteme que la merezca, permite que la ame como corresponde, permite que la cuide". Hizo un gesto hacia el altar, lo que llamó la atención del hombre que se encontraba junto a él. Se enderezó y se aclaró la garganta como si lo hubieran sorprendido en una conversación privada. Briana regresó con los ojos muy abiertos y concentrada en algo profundo, con una mirada soñadora. Se arrodilló y él la imitó. En ese momento tenía una mirada tierna, pero no era una expresión dulce. Tenía una nariz recta y severa, con cejas gruesas y rojas que solo estaban mitigadas por la gracia de su arco. La pureza de su mandíbula y el pómulo hacían pensar que estaban hechos de mármol blanco. La boca podía cambiar en cualquier momento, de una suave generosidad a la boca de una abadesa medieval, con los labios sellados por la castidad de la fría piedra. La voz grave, con acento de Glasgow, que cantaba otro villancico junto a él, hizo que volviera a la realidad. Vio como el sacerdote se retiraba con sus monaguillos en medio de nubes triunfales de incienso. Briana canturreaba un villancico mientras iban camino al río. «Has apagado el gas, ¿no?» «Sí», aseguró Roger, «no te preocupes. Entré en la cocina y el calentador, que la rectoría no se haya incendiado hasta ahora, es prueba de la protección divina». Briana rió. «¿Los presbiterianos creen en los ángeles de la guarda?» «Por supuesto que no. Es una superstición papista, ¿no?» «Bueno, espero no haberte condenado a la perdición al haber hecho que vinieras a misa conmigo. ¿Los presbiterianos creen en el infierno?» «En eso sí», le aseguró. «Igual que en el cielo, o incluso más». Había aún más niebla junto al río. Roger estaba contento de no haber llegado al coche. Apenas se podía ver a causa de la gruesa niebla blanca. Caminaron del brazo junto al río Ness, con pasos amortiguados, envueltos por la niebla. La ciudad invisible a su alrededor parecía que no existiera. Había dejado atrás a los otros feligreses, estaban solos. Roger se sentía curiosamente expuesto, frío, vulnerable, como si hubiera perdido el calor y la seguridad que tenía en la iglesia. Solo nervios. Pensó y apretó el brazo de Briana con más fuerza. Era el momento. Miró profundamente en la niebla fría y la niebla fría inundó el pecho. Briana. La tenía agarrada del brazo y la giró para tenerla frente a frente, antes de detenerse. Su cabello se agitó, brillando bajo las luces de la calle.
Gotas de agua centellaban en una suave llovizna sobre su piel y brillaban como perlas y diamantes sobre su pelo, a través del relleno de su chaqueta. Sintió el recuerdo de su piel desnuda, fría como la neblina de sus dedos y la carne caliente en su mano. Brianna tenía los ojos muy abiertos y oscuros como un lago, con secretos que se movían, medio invisibles, medio sentidos, bajo el agua ondulante. Era verdaderamente una Kilpi. Ich Urich, un caballo de mar, con la crin al aire y un brillo intenso en la piel. Y el hombre que toca semejante criatura está perdido, ligado a ella para siempre, atrapado y ahogado en el lago que le sirve de hogar. De repente sintió miedo, no por sí mismo, sino por ella, como si algo de aquel mundo marino pudiera materializarse y llevársela de nuevo, alejándola de él. La agarró de la mano como para impedírselo. Sus dedos estaban fríos y húmedos, en contraste con la calidez de la palma de Roger. Te deseo, Brianna, dijo suavemente. No hay manera más sencilla de decirlo. Te amo. ¿Quieres casarte conmigo? No respondió, pero su rostro cambió como el agua cuando se le arroja una piedra. Pudo verlo claramente, como su propio reflejo en el vacío de un lago de montaña. ¿No querías que te dijera eso? La niebla se había asentado en su pecho. Sentía que respiraba hielo, y este se clavaba en su corazón y sus pulmones. ¿No querías oír eso? ¿No? Ella movió la cabeza, sin decir nada. Ah, bueno. Con un esfuerzo le soltó la mano. Está bien, dijo, sorprendido por la tranquilidad de su voz. No tienes que preocuparte. Iba a seguir caminando cuando Brianna lo detuvo, sujetándolo del brazo. Roger. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para mirarla. No quería consuelo, ni deseaba oír la oferta de ser amigos. Con semejante sentimiento de pérdida, no creía que pudiera soportar ni siquiera mirarla. Pero se volvió y Brianna se giró y se apretó contra él. Le tomó la cabeza, poniendo sus manos frías sobre sus orejas, y lo besó con frenesí y desesperación. Roger la cogió de las manos y se las apartó, alejándolas de él. ¿A qué estás jugando? La furia era mejor que la sensación de vacío, y le gritó en la calle desierta. No estoy jugando. Has dicho que me deseabas. Tragó aire. Yo también te deseo. ¿No lo sabes? ¿No te lo he dicho esta tarde? Creía que era así. La miró fijamente. ¿Qué diablo quieres decir? Quiero decir que quiero acostarme contigo, estalló. Pero, ¿no quieres casarte conmigo? Negó con el rostro blanco como una sábana, algo que se encontraba a medio camino entre la náusea y la furia le revolvió el estómago, y luego estalló. Entonces, ¿no te casarás conmigo, pero quieres joder conmigo? ¿Cómo puedes decir algo así? No uses ese lenguaje conmigo. ¿Lenguaje? Tú puedes sugerirlo, pero yo no puedo pronunciar la palabra. Nunca me han ofendido tanto. Nunca. Brianna temblaba y los mechones del cabello se le caían por la cara. No quería insultarte. Yo creía que deseabas que... La cogió de los brazos y la trajo hacia él. Sí, todo lo que quisiera fuera acostarme contigo, lo habría hecho una docena de veces el verano pasado. Eso es lo que tú crees. Le soltó un brazo y le dio una bofetada, cogiéndolo por sorpresa. Roger le sujetó la mano y la besó.
con un beso mucho más largo e intenso que antes. Ella era alta y fuerte y estaba enfadada, pero él era más alto, más fuerte y estaba mucho más enfadado. Ella lo pateó y peleó, y él la besó hasta que se sintió preparado para dejarla. Eso es lo que creo, dijo, soltándola para respirar. Se secó la boca y dio un paso hacia atrás, temblando. Había sangre en su mano, lo había mordido y no había sentido nada. Ella también temblaba. Tenía la cara pálida y los labios tan apretados que en su rostro solo se veían sus ojos oscuros, llameantes. Pero no lo hice, comentó respirando con más calma. Eso no era lo que quería y no es lo que quiero ahora. Se limpió la sangre de la mano con la camisa. Pero si no te importo lo suficiente para casarte conmigo, entonces tampoco me importas lo suficiente como para meterte en mi cama. Claro que me importas, ya lo creo. Me importas demasiado como para casarme contigo, maldición. ¿Y tú qué? Porque cuando me case contigo, cuando me case con cualquiera, tiene que durar, ¿me oyes? Si hago un juramento así, lo mantendré, no importa lo que me cueste. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Roger sacó un pañuelo del bolsillo y se lo dio. Sónate la nariz, límpiate la cara y luego me dices de qué diablo estás hablando. Hizo lo que él le decía mientras resollaba y se apartaba el cabello mojado con una mano. Se le había caído el pequeño velo que estaba colgando en una horquilla y él se lo quitó y lo arrugó en su mano. Tu acento escocés aparece cuando te enfadas, afirmó ella con un tímido intento de sonrisa mientras le devolvía el pañuelo. No me extraña, dijo Roger, con exasperación. Ahora dime lo que quieres decir y hazlo con claridad antes de que me hagas hablar en gaélico. ¿Sabes hablar gaélico? Brianna iba recuperándose. Sí. Y si no quieres aprender una buena cantidad de expresiones groseras, habla. ¿Cómo puede hacerme semejante oferta una buena chica católica recién salida de misa? Creí que eras virgen. Lo soy. ¿Y eso qué tiene que ver? Antes de que pudiera contestar a semejante atrocidad, la joven siguió adelante. ¿No me dijiste que no habías estado con chicas? Yo sé que has estado. Sí, estuve. No quería casarme con ellas y ellas no querían casarse conmigo. No las amaba y ellas no me amaban. Es a ti a quien amo, maldición. Se apoyó en el árbol de la calle, con las manos en la espalda y la miró a los ojos. Creo que yo también te amo. Roger se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que respiró. Ah, ¿me amas? El agua se había condensado en su pelo e hilitos helados descendían por el cuello. Y dime, ¿cuál es el verbo principal? ¿Creer o amar? Se relajó un poco y tragó saliva. Ambos. Se levantó una mano antes de que Roger empezara a hablar. Te amo, creo. Pero no puedo dejar de pensar en lo que le sucedió a mi madre. No quiero que me ocurra lo mismo. ¿Tu madre? El simple asombro dio paso a una sensación de ofensa. ¿Qué? ¿Estás pensando en el maldito Jane Fraser? ¿Te parece que no vas a sentirte satisfecha con un aburrido historiador? ¿Que vas a necesitar otra gran pasión como ella tuvo por él? ¿Y crees que tal vez yo no pueda ofrecértela? No estoy pensando en Jane Fraser. Estoy pensando en mi padre. Se metió las manos en los bolsillos de la chaqueta y tragó con fuerza.
Había dejado de llorar, pero tenía lágrimas en las pestañas, y éstas se unían formando picos. Ella lo quería cuando se casó con él. Lo vi en las fotos que me diste. Ella dijo, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Y lo decía en serio. Y luego conoció a Jane Fraser y ya no lo pensó más. Permaneció en silencio buscando las palabras. No la culpo. De verdad que no. No después de haberlo sabido. No podía evitarlo. Cuando hablaba de él, era consciente de cómo lo amaba. Pero, ¿no te das cuenta, Roger? Ella también quería a mi padre, pero algo sucedió. No lo esperaba, y no fue por su culpa, pero hizo que faltara su palabra. No quiero hacer eso bajo ningún motivo. Se secó la nariz con la mano y Roger le devolvió el pañuelo en silencio. Ella se secó las lágrimas y lo miró. Pasará más de un año antes de que podamos estar juntos. Tú no puedes abandonar Oxford y yo no puedo marcharme de Boston hasta que obtenga mi título. Deseaba decirle que iba a renunciar o que ella podía dejar sus estudios, pero no lo hizo. Brianna tenía razón. Ninguno estaría contento con aquella situación. ¿Y si ahora digo sí y luego sucede algo? ¿Y si conozco a otra persona o tú a otra? Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. No voy a arriesgarme a hacerte daño. No lo haré. Pero, ¿me amas ahora? Le acarició la mejilla. Bri, ¿me amas? Ella dio un paso atrás y, sin hablar, se quitó el abrigo. ¿Qué diablo estás haciendo? El asombro se sumaba a una serie de emociones mientras los pálidos dedos de la joven le bajaban el cierre de la chaqueta. El súbito frío desapareció ante el calor del cuerpo de la joven que se apretaba contra el suyo. Sus brazos, como en un acto reflejo, le rodearon la espalda acolchada. Ella lo abrazaba con fuerza bajo su chaqueta. Su cabello olía a frío y a dulce, con los restos del incienso atrapados entre los pesados mechones, mezclándose con la fragancia de la hierba y las flores de jazmín. Él captó el destello de la horquilla de color bronce en los bucles cobrizos de su pelo. Brianna no dijo nada, él tampoco. Podía sentir el cuerpo de la joven y una corriente de deseo que lo estremecía, como una corriente eléctrica. Él le levantó la barbilla y posó su boca sobre la de ella. ¿Has visto a Jackie Martin con el nuevo cuello de piel de su abrigo? ¿Y de dónde habrá sacado el dinero para pagar algo así? Su marido lleva 6 meses sin trabajar. Jessie, te digo que esa mujer... Oh. El ruido de unos tacones altos resonó en el pavimento y una carraspera sonó tan fuerte que podía haber despertado a un muerto. Roger apretó a Brianna y no se movió. En respuesta, la joven lo abrazó con más fuerza y acercó su boca. ¿Chrissy? Se oyó susurro detrás de él. Déjalos en paz. ¿Quieres? ¿No ves que se van a comprometer? Se oyó otra vez, pero en voz baja. Van a tener otro tipo de compromiso, uno que les durará mucho más. Aún así, emitió un largo suspiro teñido de nostalgia. Es bonito ser joven, ¿verdad? El sonido de los tacones se aproximó mucho más lento, lo sobrepasó y se desvaneció de manera inaudible en la niebla. Roger permaneció así durante 1 minuto, intentando convencerse de que debía soltarla, pero una vez que el hombre toca
la crin de un cabello marino, no es fácil dejar que se vaya. Un antiguo poema sobre Kelpis le vino a la mente. Y siéntate bien, Janety, o móntate bien, Dave, y vuestra primera parada será el fondo del lago Cape. Esperaré, concluyó Roger, y la soltó. Le cogió de las manos y la miró a los ojos, ahora suaves y claros. Pero escúchame, ¿te tendré toda o no te tendré? Permíteme que la ame como es debido, dijo en una silenciosa oración. ¿No se lo había dicho muchas veces la señora Graham? Ten cuidado con lo que pides, muchacho, porque puedes conseguirlo. Ahuecó la mano con delicadeza sobre un pecho suave a través de su jersey. No es solo tu cuerpo lo que quiero, aunque Dios sabe cómo lo deseo. Quiero tenerte como mi esposa, o no te tendré. Tú eliges. Ella extendió la mano y tocó. Le apartó el pelo de la frente con unos dedos tan fríos que quemaban, como si se tratara de hielo seco. Entiendo, susurró. El viento del río era frío. Le cerró el abrigo y al hacerlo, su mano rozó su propio bolsillo y tocó un paquete. Había pensado en dárselo durante la cena. Toma, dijo, entregándoselo. Feliz Navidad. Lo compré en verano, aclaró mientras ella trataba de abrirlo. Ahora parece que hubiera adivinado el futuro, ¿no? Sacó una pulsera de plata y una banda plana con unas palabras grabadas. Roger la tomó y se la colocó en la muñeca. Brianna le dio la vuelta para leer la inscripción. Jet a mí un peu beaucoup passionnement pas du. Te amo un poco, mucho, apasionadamente, para nada. Perdón mi pronunciación. Roger hizo girar la pulsera, completando el círculo. Chet a mí, dijo, y con un movimiento de sus dedos la hizo girar sobre su muñeca. Ella puso la mano encima para detenerla. Mademoiselle, concluyó Brianna dulcemente, mirándolo a él y no a la pulsera. ¡Wow! Permítame que tome un poquito de algo porque se escucha bien, no se cortó nada. Bueno, seguimos. Séptima parte, en la montaña. Capítulo 19. Bendecir el hogar. Septiembre de 1767. Lo más romántico que hay es dormir bajo la luna y las estrellas en los brazos de tu amante desnudo. Los dos acurrucados entre pieles y hojas suaves, arrullados por el suave susurro de los castaños y el murmullo distante de una catarata. Algo del todo distinto era dormir bajo un tosco techo, entrujada en una masa empapada entre un enorme marido mojado y un sobrino igualmente grande y mojado, oyendo la lluvia que se cuela entre las ramas y tratando de rechazar las impertinencias de un inmenso perro también mojado. Aire, dijo, escuchando un poco para incorporarse y apartando la cola de rollo de mi cara por 100ª vez. No puedo respirar. El olor de los hombres que se encontraban allí confinados era sobrecogedor. Se trataba de un olor
amezclizado y rancio, con cierto toque de lana mojada y pescado. Me puse de rodillas y traté de salir sin despertar a nadie. Jamie gruñó entre sueños y para compensar la pérdida de mi calor corporal, se enroscó en forma de bola envuelto en un tartán. Ian y Rollo seguían juntos, formando un barullo de pelos y ropa, y sus exhalaciones mezcladas creaban una suave neblina a su alrededor con el frío previo al amanecer. Afuera hacía frío y el aire era tan fresco que casi me hizo toser cuando inspiré con fuerza. Había dejado de llover, pero los árboles seguían goteando y el aire estaba compuesto por partes iguales por vapor de agua y oxígeno puro, sazonado con los aromas pungentes de una de las plantas de la ladera de la montaña. Había estado durmiendo con la misma camisa de Jamie y había dejado mis pantalones en una alforja para evitar que se mojaran. Tenía la carne de gallina y temblaba en el momento en el que me los puse, pero la piel rígida se caldeó lo suficiente como para amoldarse a mi cuerpo en unos minutos. Tú puedes, expliqué. Es un juego llamado búho. La primera persona que habla pierde. Ah. Me agarró de los lóbulos de la oreja y se me acercó con cuidado hasta que tuvimos frente a frente. Entonces, búho. Tus ojos son como los búhos. ¿Te has dado cuenta? No, respondí. No lo había advertido. Claros y dorados, y muy sabios. No parpadeé. Entonces, dime, insistí, ¿por qué nos quedamos? Él tampoco parpadeó, pero sentí cómo se hinchaba su pecho bajo mi mano al respirar. ¿Cómo puedo explicarte lo que significa la necesidad de espacio? Inquirió suavemente. La necesidad de sentir la nieve y el aire de las montañas al respirar, como cuando Dios sopló sobre Adán. De trepar, sintiendo las rocas en mis manos y viendo los líquenes soportando el viento y el sol. Su aliento había desaparecido e inspiró de nuevo, tomando el mío. Sus manos estaban unidas detrás de mi cabeza, sosteniéndome, cara a cara. Para vivir como un hombre debo tener una montaña, dijo, con simplicidad. Tenía los ojos muy abiertos y buscaban comprensión en los míos. ¿Confías en mí, Sassenach?, preguntó. Presionó su nariz contra la mía, pero no parpadeó. Yo tampoco. Con mi vida, fue mi respuesta. Sentí que sus labios sonreían a 1 centímetro de los míos. ¿Y con tu corazón? Siempre. Susurré y cerrando los ojos lo besé. Todo estaba acordado. Myers regresaría a Cross Creek y daría las instrucciones de James a Duncan. Informaría a Yocasta de nuestro bienestar y procuraría comprar todo lo que pudiera con el resto de nuestro dinero. Si tenía tiempo, antes de la primera nevada regresaría con las provisiones. De lo contrario, lo haría en primavera. Ian se quedaría, ya que su ayuda sería necesaria para la construcción de la cabaña, así como para cazar. Danos hoy nuestro pan de cada día, pensé mientras empujaba los arbustos húmedos que bordeaban el arroyo, y no nos dejes caer en la tentación. Sin embargo, estábamos razonablemente a salvo de la tentación, para bien o para mal. No volvería a ver a River Run en al menos 1 año,
En cuanto al pan de cada día, hasta ahora, no había llegado en abundancia. En aquella época del año había muchas nueces, frutas y bayas maduras que yo recogía con la laboricidad de una ardilla. No obstante, en 2 meses, cuando los árboles estuvieran desnudos y los riachuelos se helaran, esperaba que Dios siguiera oyéndonos a pesar del aullido del viento invernal. El arroyo había aumentado su caudal a causa de las lluvias y sería unos 30 centímetros más profundo que el día anterior. Me arrodillé, sintiendo un crujido en mi espalda. Dormir sobre la tierra aumentaba la rigidez habitual en las mañanas. Me lavé la cara con agua fría, me enjuagué la boca y bebí un trago. Cuando levanté la cabeza, vi 2 ciervos bebiendo al otro lado, un poco más arriba de donde me encontraba. Permanecí inmóvil para no asustarlos, aunque no parecía alarmarlos por mi presencia. A la sombra de los abeduces eran del mismo color azul suave de las rocas y los árboles. Poco más que sombras, pero con cada línea de sus cuerpos grababa una perfecta delicadeza como una pintura japonesa realizada con tinta. Permítanme un segundo. Se me seca la garganta. Seguimos, perdón. De repente desaparecieron. Parpadeé un par de veces. No había visto cómo se daban vuelta y echaban a correr. Pese a su belleza etérea, estaba segura de que no los había imaginado, ya que quedaban las huellas oscuras en el barro de la orilla, pero ya se habían ido. No vi ni oí nada. Perdón, porque me ahogué. No vi ni oí nada, pero sentí cómo se me erizaba el vello del cuerpo, como tenía carne de gallina en los brazos, y el cuello como si de una corriente eléctrica se tratara. Me quedé paralizada. Lo único que podía mover eran los ojos. ¿Dónde estaba? ¿Qué ocurría? El sol había salido, el verde de las copas de los árboles era apacible y las rocas comenzaban a brillar a medida que sus colores volvían a la vida. Pero los pájaros estaban silenciosos y nada se movía salvo el agua. Estaba a menos de 2 metros de mí, apenas visible detrás de un arbusto. El sonido de sus languetazos al beber agua se perdía entre el ruido de la corriente. En aquel momento levantó la ancha cabeza y torció una oreja en dirección a mí, pese a que no había hecho ruido. ¿Podía oír mi respiración? El sol lo había alcanzado, lo había iluminado y brillaba en unos ojos dorados que miraban los míos con una calma sobrenatural. La brisa había cambiado. Ahora podía olerlo. Era un suave olor acre a gato, con un aroma más intenso a sangre. Ignorándome, alzó una pata oscura y se la lamió con mucho cuidado, con sus ojos entornados en higiénica preocupación. Debía medir casi 2 metros. Se pasó la gran pata sobre la oreja varias veces. Se estiró indulgentemente bajo el nuevo sol y se marchó con un paso tranquilo, balanceando su repleto vientre. No era un miedo consciente, sino puro instinto.
y un total asombro en lo que había inmovilizado ante la belleza del puma y su proximidad. Al marcharse me dejó con el sistema nervioso destrozado y temblando. Tardé varios minutos en poner orden, en poder mover las rodillas y levantarme. Las manos me temblaban tanto que antes de poder llenarla volqué la olla 3 veces. Me había dicho que confiara en él. ¿Lo hacía? Sí. Confiaba y tenía mucha suerte en poder hacerlo, pero esperaba que la próxima vez que estuviera a mi lado. Por esta vez estaba viva. Me quedé de pie, con los ojos cerrados, respirando el aire puro de la montaña. Podía sentir cada átomo de mi cuerpo y la sangre acelerada para transportar la sustancia dulce y fresca a cada célula y fibra muscular. El sol me tocaba el rostro y me caldeó la piel fría hasta que adquirió un hermoso resplandor. Cuando abrí los ojos, vi unos espléndidos verdes, amarillos y azules. Había amanecido. Los pájaros cantaban de nuevo. Ascendí por el sendero en dirección al claro mientras resistía al impulso de volver la vista atrás. Jamie e Ian habían talado varios pinos altos y esbeltos el día anterior. La habían cortado en trozos de 3,5 metros y los habían hecho rodar cuesta abajo. Ahora estaban apilados al borde de un pequeño claro, brillando a causa de la humedad. Cuando regresé con la olla llena de agua, Jamie aplastaba la hierba mojada mientras medía con una cuerda. Ian había preparado el fuego sobre una gran piedra plana. Había adquirido de Jamie la costumbre de guardar un poco de leña seca en el zurrón, junto al pedernal y el eslabón. Haremos un pequeño cobertizo. Estaba diciendo Jamie con aire concentrado. Lo construiremos primero para poder dormir allí si vuelve a llover, pero es necesario que sea tan seguro como la cabaña. Eso nos proporcionará cierta práctica. Ian. ¿Para qué es? Aparte de la práctica, pregunté. Levantó la vista y me sonrió. Buenos días, Salsenach. ¿Has dormido bien? Por supuesto que no, dije. ¿Para qué es el cobertizo? Carne, respondió. Cavaremos un foso poco profundo y lo llenaremos de brasas para ahumar todo lo que podamos conservar. También haremos un enrejado para utilizarlo de secadero. Ian vio cómo lo hacían los indios para preparar lo que ellos llamaban charqui. Debemos disponer de un lugar seguro para que los animales no nos roben la comida. Parecía una buena idea, teniendo en cuenta la clase de animales que vagaban por el lugar. Mis únicas dudas se centraban en el proceso de ahumado. Había visto el procedimiento en Escocia y sabía que la carne ahumada necesitaba bastante atención. Tenía que haber alguien cerca para evitar que el fuego se avivara o se apagara, para dar vuelta a la carne de manera regular y para untar con la grasa para evitar que se quemara o se secara. Dice, no me resultó difícil adivinar quién sería la encargada de esa tarea. El único problema era que, si no conseguía hacerlo bien, todos moriríamos de envenenamiento por tomaína.
De acuerdo, dije sin entusiasmo. Jamie captó mi tono y se sintió burlón. Este es el primer cobertizo, Sassenach. El segundo será tuyo. ¿Mío? Me animé un poco. Para tus hierbas y plantas. Ocupan espacio. Si mal no recuerdo. Señaló hacia el otro extremo del claro con el brillo de la manía constructora en sus ojos. Y justo allí estaba la cabaña donde viviremos durante el invierno. Para mi sorpresa, acabaron las paredes del cobertizo al final del segundo día y lo cubrieron toscamente con ramas hasta que pudieran hacerlo con tejas de madera. Las paredes estaban hechas con troncos delgados que aún conservaban la corteza y entre los que quedaban resquicios y hendiduras. Sin embargo, era lo bastantemente grande como para que durmiéramos con comodidad los tres. Y también Rolo. En un extremo había un hoyo rodeado de piedras, donde se podía encender una fogata, que hacía que el lugar fuera más agradable. Había sacado la cantidad suficiente de ramas del tejado para dejar un hueco para el humo. Pero él podía ver el lucero de la tarde cuando se acurrucaba sobre Jamie y le escuchaba criticar su destreza en el trabajo. Mira eso, dijo malhumorado, levantando la barbija hacia el rincón más alejado. Ese tronco está torcido. Tendré que enderezar toda la línea. No creo que le importe a los ciervos muertos, murmuré. Vamos, déjame ver esa mano. Y el techo es 15 centímetros más bajo de un lado que de otro, siguió diciendo, ignorándome, pero dándome su mano izquierda. Sus manos siempre habían tenido callos, pero podía sentir las nuevas rugosidades ocasionadas por los cortes y rajaduras. Tenía tantas astillas clavadas que sus palmas pinchaban al tocarlas. Pareces un puercoespín, afirmé, pasando mi mano sobre sus dedos. Ven, acércate al fuego. Así podré ver bien para sacártelas. Pasó por encima de Ian, que dormía con la cabeza apoyada en el lomo de Rolo. Desgraciadamente, el cambio de posición hizo evidentes nuevos defectos ante los ojos críticos de Jamie. Nunca habías construido un cobertizo de troncos, ¿no? Interrumpí su discurso en la entrada mientras con las pinzas le sacaba una larga espina del pulgar. ¿Ah? No, pero... Y has construido este en 2 días, con un hacha y un cuchillo. No hay un solo clavo. ¿Por qué esperas que pareciera el palacio de Buckingham? No llegué a ver el palacio de Buckingham, dijo mansamente. Pero acepto lo que dice Sassenach. Bien, concluí. Y seguí examinando su palma para sacarle más espinas oscuras atrapadas bajo su piel. Supongo que al menos no se derrumbará, dijo tras una larga pausa. No lo creo. Unté un paño con un poco de coñac y le froté. Permanecieron en silencio, escuchando el suave crepitar del fuego, que se avivaba de vez en cuando, justo en el momento en que los alcanzaba la corriente que pasaba entre los troncos. Una vez que terminé con su mano izquierda, me ocupé de la derecha. La casa estará sobre el cerro, dijo súbitamente, donde crecen las fresas silvestres. ¿Sí?, murmuré. ¿Te refieres a la cabaña? Creí que iba a estar al lado del claro. No la cabaña. Una bonita casa, explicó suavemente.
Se reclinó sobre los toscos troncos, mirando la oscuridad más allá del fuego a través de los resquicios. Con escalera y ventanas con cristales. Eso será magnífico. Guardé la pinza en la caja. Con techos altos y puertas lo bastantemente altas para que puedan entrar sin golpearte la cabeza. Eso será maravilloso, comenté, recostando mi cuerpo junto al suyo y apoyando la cabeza sobre su hombro. A lo lejos, un lobo aulló y Rolo levantó la cabeza. Escuchó y dejó escapar un suave suspiro. Con un cuarto para mí y un estudio con estantes para los libros para ti. En aquel momento tenía un solo libro que utilizábamos como guía, Historia Natural de Carolina del Norte, publicado en 1733. El fuego caldeaba un poco más esta vez, pero ninguno de nosotros se movió para añadir más madera. Las ascuas nos darían calor durante toda la noche, hasta avivarlas al amanecer. Jamie me pasó un brazo sobre los hombros, inclinándose hacia un lado, se recostó sobre él, sobre la gruesa capa de hojas caídas que constituía nuestro sofá. Y una cama, dije. Podrás hacer una cama, ¿verdad? Tan buena como quieras, como cualquiera del Palacio de Buckingham. Meyer, bendito sea su corazón bondadoso y su naturaleza leal. Regresó aquel mismo mes trayendo consigo 3 mulas cargadas con herramientas, pequeños muebles, productos necesarios como la sal, y también a Duncan Haines. Aquí, Haines miró con interés hacia la pequeña casa que había comenzado a tomar forma sobre la loma cubierta de fresas. Ya teníamos 2 cobertizos y un corral donde guardar los caballos y otros animales. En ese momento, nuestro ganado consistía en una pequeña cerda blanca que Jamie había conseguido en un asentamiento de moravos, a unos 50 kilómetros más o menos de allí, cambiándola por una bolsa de boniatos que yo había recogido y escobas de ramitas de sauce hechas por mí. Como era muy pequeño el corral, había vivido con nosotros en el cobertizo, donde se había hecho amigo de Rolo. Y yo estaba tan encariñada con el animal. Sí, es una tierra fértil, con mucha agua. Hay arroyos en el bosque y el riachuelo lo cruza de un extremo al otro. Jamie guió a Duncan a un lugar donde se podían ver las laderas occidentales bajo el cerro. Había claros naturales o ensenadas en el bosque, ahora cubiertos de hierba salvaje, pero adecuados para el cultivo. ¿Lo ves? Hizo un gesto hacia la ladera, que descendía suavemente del cerro hasta un pequeño risco, donde una hilera de sicomoros marcaba el borde distante del río. Para empezar, hay espacio suficiente para al menos 30 casas. Tendríamos que despejar parte del bosque. Con una tierra tan fértil, cualquier granjero con experiencia podía alimentar a su familia tan solo con lo que cultivara en su huerto. Duncan asentía lentamente, frunciendo los labios bajo su bigote colgante. Pocos hombres llevaban semejante adorno facial, pero a él le quedaba bien, ya que hacía que tuviera el aspecto de una morsa delgada, pero benevolente. Muy bien, respondió Duncan. ¿Y cuál es la segunda? Jamie dirigió su mirada primero a mí y luego a Duncan.
Mi tía, dijo, ¿podrás ayudarla, Duncan? Necesita a un hombre honrado que pueda tratar con esos bastardos de la marina y que hable por ella en los negocios. Duncan no había vacilado en aceptar registrar varios cientos de kilómetros de colonia en busca de colonos para nuestra empresa. Pero la idea de lidiar con esos bastardos de la marina le provocó un profundo desasosiego. ¿Negocios? Pero yo no conozco. No te preocupes, intervino Jane y sonrió a su amigo. La súplica pareció funcionar tan bien que Duncan como conmigo. Podía ver cómo la creciente ansiedad en sus ojos comenzaba a esfumarse. Me pregunté por millonésima vez si lo hacía Jamie. ¿No se supondrá mucho problema?, comentó suavemente. Mi tía sabe muy bien lo que hay que hacer. Ella te dirá lo que hay que decir y cómo hacerlo, pero necesita a un hombre que lo haga por ella. Voy a escribirle una carta para que se la entregues explicándole que aceptas ocuparte de eso. Mientras conversaban, Ian había estado examinando los fardos que había descargado de las mulas. Entonces sacó una plancha lisa de metal y la insertó con curiosidad. ¿Qué es eso?, preguntó. A nadie en particular. No nos mostró una pieza de metal oscuro, terminada en punta y con un rudimentario travesaño. Parecía una pequeña daga que hubiera sido trasplantada por una apisonadora. Hierro para el hogar. Duncan cogió la pieza y se la entregó a Jamie. Fue idea de la señorita Joe. Ah, ¿sí? Eso está muy bien. El rostro de Jamie estaba bronceado por haber permanecido tantos días al aire libre. Y a pesar de todo, el rubor se extendió desde el cuello. Acarició su superficie suave del hierro con el pulgar y me lo entregó. Guárdalo, Sassenach. Bendeciremos nuestro hogar antes de que Duncan se vaya. Perdón. Pude ver lo que pasaba, profundamente emocionado por el regalo. Pero no lo entendí hasta que Ian me lo explicó. Había que enterrar una pieza de hierro debajo de nuestro hogar para asegurar bendiciones y prosperidad en la nueva casa. Era una bendición de Yocasta para nuestra empresa. Aceptaba lo que Jaime había decidido y le perdonaba por lo que podía haber parecido un abandono. Era un acto de generosidad. Envolví la pieza de hierro en mi pañuelo y la guardé en el bolsillo. 2 días más tarde bendecimos el hogar, todavía sin paredes. Myers se había quitado el sombrero por respeto e Ian se había lavado la cara. Rollo también estaba presente, igual que la pequeña cerda blanca en representación de nuestro rebaño. Pese a sus objeciones, pues no le encontraba sentido a que la alejaran de sus bellotas para participar en un ritual en el que era evidente la falta de comida. Jamie, ignorando los desgarradores gritos de fastidio de la cerda, empujó el pequeño cuchillo de hierro. Trazó una cruz y dijo con calma: Señor, bendice el mundo y todo lo que contiene. Señor, bendice a mi esposa y a mis hijos. Señor, bendice el ojo que hay en mi cabeza. Y bendice, Señor, el uso de mis manos. Bendíceme cuando me levanto temprano por la mañana
y cuando me acuesto por la noche. Estiró el brazo y me tocó con el hierro, luego a Ian y con una sonrisa a Rolo y a la cerdita antes de continuar. Señor, protege la casa y la familia. Señor, consagra a los niños de la maternidad. Señor, abarca a los rebaños y a los jóvenes. Cuídalos y atiéndelos cuando los rebaños suben las colinas y los riscos, cuando me acuesto para dormir, cuando los rebaños suben a las colinas y los riscos, cuando me acuesto en paz para dormir. Permite, Señor, que el fuego de tu bendición arda para siempre entre nosotros. Jamie se arrodilló al lado del hogar y colocó el hierro en el pequeño agujero realizado para tal efecto. Lo tapó, pisó la tierra y entre los dos cogimos la piedra sobre la que endereceríamos el fuego y la colocamos cuidadosamente en su lugar. Tendría que haberme sentido bastante ridícula en una casa sin paredes, con la presencia de un lobo y una cerda, y rodeados por la soledad y las burlas de un pájaro bobo. En un ritual más bien pagano, pero no era así. Jane permaneció frente al nuevo hogar y estiró una mano para acercarme tanto a él como al hogar. Mientras observaba la pizarra que teníamos frente a nosotros, recordé una casa abandonada que habíamos visto en nuestro viaje al norte. El tejado derrumbado de madera y la piedra resquebrajada del hogar, sobre la que habían florecido una planta de acebo. Los propietarios de aquel lugar habían bendecido también el hogar y de todos modos habían fracasado. La mano de Jamie oprimió la mía en una forma inconsciente de darme seguridad. En una roca plana, fuera de la cabaña, Duncan encendió un pequeño fuego con la ayuda de Meyers, que sostenía el pedernal. Una vez prendió, el fuego adquirió fuerza y tomaron un hierro para marcar. Luego cogió un tizón y caminó alrededor de los cimientos de la cabaña, cantando en gaélico. Jamie me traducía lo que Duncan cantaba. Que Fionn-Mac Cumbal que guarde, que Cormac te guarde, que Com y Cumhal te guarden, y de los lobos y las bandadas de los pájaros, y de los lobos y las bandadas de los pájaros. Se detenía en cada punto cardinal para saludar a los 4 Airis y balanceaba el tizón, que echaba chispas de un arco diferente sobre él. Rolo desaprobaba estos efectos incendiarios, con algunos bufidos, pero Ian lo hizo callar. Que el rey de Fian te proteja, que el rey del sol te proteja, que el rey de las estrellas te proteja, del peligro y del sufrimiento, del peligro y el sufrimiento. Duncan dio la vuelta 3 veces, porque eran muchos los versos. Cuando llegó al final, cerca del nuevo hogar, me di cuenta de que Jamie había orientado la cabaña de forma que la chimenea miraba al norte. El sol de la mañana calentaba mi hombro izquierdo, mientras las sombras se extendían hacia el oeste. Que el Rey de Reyes te proteja, que Jesucristo te proteja, que el Espíritu de la sanación te proteja, del mal y de las disputas, del perro malo y del perro rojo. Bajando la vista hacia Rolo, Duncan se detuvo frente a la futura chimenea y entregó el tizón a Jamie para que encendiera la pequeña leña. Ian lanzó una exclamación en gaélico al
elevarse la llama y se produjo un aplauso general. Más tarde, vimos la partida de Duncan y Myers. No se dirigían a Cross Creek, sino a Monte Helicon, donde los escoceses de la región tenían una reunión anual en otoño para dar las gracias por las buenas cosechas, intercambiar noticias, hacer negocios, celebrar matrimonios y bautizos, y mantener vivos los lazos entre clanes y familia. Yocasta y la gente de su casa estarían allí, lo mismo que Farquhar, Campbell y Andrew McNeill. Era el mejor lugar para que Duncan comenzara a buscar a los hombres de Ardmuir. El monte de Helicon era el mayor de los encuentros de escoceses, que llegaban desde Carolina del Sur y Virginia. Estaré aquí para la primavera, Macbeth, prometió Duncan a Jamie mientras montaba. Con todos los hombres que pueda encontrar, entregaré tus cartas. Dio un golpe al morral para que colgara de la silla y se colocó el sombrero para protegerse del intenso sol de septiembre. ¿Le digo algo a tu tía? Jamie pensó un momento. Ya había escrito una carta para Yocasta. ¿Qué más podía añadir? Dile que no la veré en la reunión de este año, ni tal vez en la del próximo, pero el siguiente estaré allí sin falta, y mi gente me acompañará. Buen viaje, Duncan. Palmeó la grupa del caballo de Duncan y se quedó junto a mí diciendo adiós con la mano, mientras los dos caballos bajaban por el borde del cerro y desaparecían. La partida me dejó una extraña sensación de desolación. Duncan era nuestro último lazo con la civilización. Ahora estábamos realmente solos. Bueno, no del todo solos, rectifiqué. Teníamos a Ian, por no hablar de Rollo, la cerda, 3 caballos y 2 mulas que Duncan nos había dejado para arar en primavera. De hecho, era un pequeño asentamiento. La contemplación de la escena me levantó el ánimo. En un mes la cabaña estaría terminada y tendríamos un techo sólido sobre nuestras cabezas. Y luego... Malas noticias, tía, me dijo Ian al oído. La cerda se ha comido lo que quedaba de tu tarta de nueces. Bueno, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Les agradezco a todas por las buenas palabras. Enseguida leeré todo tranquila. Les agradezco que me hayan acompañado. Sí, la cerda se comió la torta. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Mañana nos volvemos a escuchar. Les mando un beso grande a todas. Y de nuevo, gracias por estar ahí, por acompañarme todos los días y hacerme sentir como que sigo allí. Les mando un beso.